Por ahí en la plataforma ya les había colocado hace unos días lo que son los enlaces para, bueno, esta sesión y así estaremos trabajando a lo largo también del resto de sesiones. Le estaré colocando los enlaces a través de la misma plataforma de aula escolar y cuando sean encuentros asincrónicos, pues también les colocaré por allí los enlaces del video para que lo puedan reproducir las veces que sea necesaria. No todos los encuentros van a ser en vivo como en esta ocasión. Digamos que ahora sí por una cuestión de que es la primera y bueno, me gusta como dejar en claro cómo va a ser el sistema de evaluación y cómo va a ser la entrega de las actividades, pero sí que va a haber encuentros que van a ser asincrónicos en los que ustedes ya ocuparán su tiempo en el momento que gusten para ver la sesión y la entrega de las actividades. Ya quienes tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo en la anterior materia ya más o menos saben cómo trabajamos, ¿no? Donde cada quien va un poquito a su ritmo con la entrega de las actividades. En esta experiencia nueva, digamos, pues sí que vamos a hablar un poquito de historia. Yo sé que ya están cansados, que es tal vez la última materia del día, y ya han de estar así como que súper aburridos y lo menos que quieren escuchar es algo de historia, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco entretenido para que no sea tan pesada la experiencia. Pero bueno, cuando vamos a hablar sobre historia de México y en el ámbito educativo, pues sí hay que remontarnos bastante atrás, a diferencia de otros países. Nuestra cultura, nuestra historia como país, digámoslo, es mucho más rica, diría yo, que el resto de países, porque, vamos, México, el antecedente de México en cuanto a educación se remonta tanto a la época prehistórica, pero sobre todo a la parte de las culturas en Mesoamérica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca precisamente de las culturas en Mesoamérica y cómo es que se establecían los sistemas de enseñanza allí. Y pues vamos a ver qué tal andan en historia para ver si realmente sirvieron las clases en la primaria y en la secundaria de las culturas mexicas y mayas. Así que bueno, voy a hacer aquí un breve paréntesis para explicarles cómo va a ser el sistema de evaluación a lo largo de esta asignatura. Voy a compartirles pantalla. Y bueno, esto de aquí es el encuadre que ya lo tienen disponible ahí en la plataforma del aula escolar. Todo va a ser a través del aula escolar. Ahorita vamos a entrar en detalle con ello. Solamente que hubo una modificación al encuadre que estaba hace unas horas porque ya de camino a casa, a su casa, ya hice un ajuste ahí en la evaluación final, que va a ser una línea del tiempo que más adelante se las voy a explicar. Solamente va a tener un valor del 30%. Anteriormente le había puesto 40, ahora va a ser solamente del 30%. Va a ser un 50% de las actividades que van a entregar conmigo, que son como las tareas, por decirlo así, un 10% que va a ser la participación online. Esto es precisamente para la interacción que vamos a tener a través de la plataforma o la herramienta de Zoom, ¿no? O sea, cualquier duda que tengan, pregunta que hagan a través de esta herramienta, pues va a contar como parte de esta participación, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que aportar algo como tal a la asignatura, sino que también las dudas y cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a los temas va a aportarles precisamente para este porcentaje del 10%. Y bueno, la asistencia sincrónica, que va a ser muy importante, sobre todo para aquellas sesiones que, repito, van a ser completamente en vivo, como la del día de hoy, pues sí que es donde va a contar, ¿no? En las sesiones asincrónicas, digamos que ahí no va a haber puntos de asistencia, porque lo único que va a depender de ustedes es la entrega de las actividades, pero cuando tengamos que coincidir en vivo, pues ahí sí que vamos a ocupar esas sesiones para el punto de asistencia. Ahí está el objetivo general, bueno, en donde se busque que ustedes analicen a través de esta experiencia, pues la educación en nuestro país a través de las diversas etapas, ¿no? Y a lo largo de todos los años de historia que tenemos en el ámbito educativo dentro de nuestro territorio nacional. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con respecto a cómo vamos a evaluar y los porcentajes que se establecieron para el mismo. No, maestro, excelente todo. Perfecto. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar ya con la presentación. Todo lo que vamos a trabajar a lo largo de esta asignatura va a ser a través del aula escolar. Yo la verdad que no me gusta trabajar con el aula escolar, pero ahora sí que nos obligaron a los maestros a trabajar con ella y por eso es que voy a utilizar el aula escolar, si no hubiéramos utilizado alguna otra plataforma, pero bueno, igual sirve para lo que van a tener que hacer, que es solamente subir su evidencia de las actividades y que ustedes puedan acceder sobre todo a los enlaces
que, bueno, un servidor les va a colocar dentro de la plataforma. La forma en cómo van a reportar cada una de sus actividades es como se muestra en este ejemplo de aquí, ¿no? Va a haber, por ejemplo, 7 u 8 actividades y a cada una de esas actividades le tienen que añadir a su archivo su nombre completo más el número de la actividad que corresponda. Es decir, por ejemplo, el nombre de un servidor, Rocha Lagunes Martín, es diagonal, actividad 1, 2, 3, 4, y así es como las van a ir reportando, ¿sale? Todo esto yo lo voy a registrar dentro de una base de datos de Excel. Esa base de datos de Excel se las voy a estar mostrando en cada uno de los videos para que ustedes vayan viendo cómo va el cumplimiento de actividades con respecto a cada quien, para que, bueno, no queden dudas de si entregué o no entregué alguna actividad. Igual muchas veces sucede que envían su actividad y por equivocación o por error a un servidor se le pueda llegar a pasar registrarles alguna actividad. Y bueno, si es el caso, solamente me lo comentan o me lo hacen saber para poder hacer la corrección en la base de datos. Me supongo que todos sabrán cómo, bueno, no sé si todos, pero quiero preguntarles si saben cómo se sube un archivo a la plataforma de aula escolar, sino para explicarlo igual en este video. Digo, ya sé que están en séptimo hora, pero igual puede ser que alguien tenga problemas para subir actividades al aula escolar y si es el caso, pues me gustaría escucharles. ¿Todos ya han subido actividades? Sí, maestro. Perfecto. Bueno, pues si alguien llegara a tener algún inconveniente o algún problema, me lo hace saber para buscar alguna otra forma de que envíen sus actividades. Las herramientas con las que vamos a estar trabajando a lo largo de esta asignatura, pues son las que ven en pantalla, perdón. Vamos a estar trabajando con los procesadores de textos, como es el caso de Word. Para quienes no tengan Word, pueden ocupar el Google Docs, que para eso tienen también el correo institucional, que pues les permite acceder precisamente a todas estas herramientas de manera online, ¿no? Que no necesitan instalarse, digamos, en la computadora, solamente van a su Google Drive y desde el Google Drive pueden generar archivos muy similares a Word a través de los Google Docs. Y bueno, esta es otra pregunta que quiero hacerles. ¿Todos tienen Word en su computadora? Si no, para explicarles cómo pueden abrir un documento de Google Docs. ¿Todos tienen Word? En mi caso sí, maestro. Sí, maestro. Yo creo que sí. ¿Cómo que creo que sí? No, tienen Sí, que estar profe. seguros. Ok, ok. Bueno, bueno. No, es decir, yo sí, pero no sé si todos, perdón. Ah, ok, no te preocupes. No, si alguien llegara a tener algún problema igual con los programas, me dice para que yo le pueda ayudar a encontrar una solución, ¿sale? Vamos a trabajar también con videos y siempre vamos a trabajar con la herramienta de Zoom. No se va a cortar, no se preocupen. Al menos la mía no se va a cortar. Y bueno, vamos a estar manejando también la herramienta de PowerPoint en algunos casos, un servidor para explicarles algunos temas. Por ahí hay una herramienta que vamos a utilizar que se llama Vengash, que es para la creación de la línea del tiempo, que va a ser el proyecto final. Esa línea del tiempo, pues tiene que reunir precisamente todos los temas que un servidor les venga a exponer, ¿no? Todo lo que se vaya a investigar a lo largo de la asignatura, ustedes van a armar una línea del tiempo, pero de manera online, ¿sale? O sea, no física como tal. Esa línea del tiempo que ustedes van a armar, pues la van a tener que exponer en un video de al menos 7 u 8 minutos, ¿sale? O sea, cada quien va a hacer un video explicando su línea del tiempo. ¿Eso cómo lo van a hacer o cómo recomiendo que lo hagan? Pues que abran una sesión en Zoom, como si ustedes fueran los maestros, y hagan la grabación de ese video, proyectando, digamos, ustedes solos en ese momento, pues su presentación de la línea del tiempo. Y ese va a ser el producto final de la asignatura. Es como si fueran a Maestro, hacer ¿no una se puede exposición. no se puede subir el video a YouTube? Ah, sí, claro, sí, sí. De hecho, lo ideal es de cuenta que es que terminen de grabarlo, Zoom les deja como la grabación en su computadora y ahí lo ideal es que suban ese video, lo suban a YouTube o lo suban a la nube de Google Drive y solamente compartan el video. Si no quieren hacerlo con el resto de compañeros, lo compartan con un servidor para que les pueda evaluar. Lo ideal es que lo compartan con todos para que también pues a todos les queden claros los temas, pero sí lo pueden subir sin problema a YouTube en No hay modo ningún oculto problema entonces público. que yo me grabe, lo subo a mi plataforma de YouTube y Adelante. con eso. Sí, está perfecto, no hay ningún Ok. inconveniente. Y bueno, pues ese es el proyecto final a grandes rasgos, a una línea del tiempo en línea, la cual van a explicar a través de un video y listo. Ya en materia de la asignatura, o sea, ya hablando un poquito de los contenidos que vamos a ver el día de hoy,
Vamos a remontarnos, les comentaba, hasta las culturas de Mesoamérica. Y les decía en un principio que, bueno, México es uno de los países más ricos en cultura a nivel mundial. Yo, para mí, es el más rico en cuanto a cultura. O sea, creo que no hay ningún país que se nos acerque por todo lo que hay detrás de nuestra historia. Y bueno, pues ustedes sabrán que ha habido muchos momentos históricos en nuestro país que han marcado a la educación. Y por ello es importante que ustedes vayan viendo cómo la educación ha evolucionado. Tal vez no ha avanzado tanto, pero sí que ha tenido cambios muy importantes a lo largo de todos estos años, ¿no? A través de reformas educativas, de nuevos paradigmas educativos. Hoy en día se habla de la nueva escuela mexicana, ¿no? Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Esteban Moctezuma, pero mucho antes de que llegáramos, digamos, a este proyecto de nueva escuela mexicana, antes de que pasáramos por la reforma educativa, por los proyectos de enciclomedia y muchos otros, que han existido a lo largo de nuestra historia en todos los niveles educativos, pues nos antecede lo que es la educación en la época prehispánica, ¿no? Por ello es que he decidido en principio arrancar desde aquí, además de que el plan de estudios también lo señala, y me parece muy importante porque son estas culturas precisamente, sobre todo la mexica, es una de las primeras civilizaciones de nuestro país que realmente establece un sistema de educación muy importante, y es a raíz de ello que cuando llega, por ejemplo, Hernán Cortés a colonizar al Imperio Mexica, también trae ciertas creencias, ¿no? Sobre todo arraigadas al cristianismo, que empieza a establecer otro nuevo sistema de educación, pero que no desaparece por completo lo que ya venía siendo el Imperio Mexica. Por eso es muy importante arrancar desde este punto para al final llegar, o en las últimas sesiones de la asignatura, llegar a lo que es hoy en día la nueva escuela mexicana, ¿no? Y entender qué es lo que propone. Entonces vamos a ir haciendo como que esas transiciones de diferentes épocas a lo largo de la asignatura. Había pensado en un principio que ustedes se exponieran, pero realmente es muy poco el tiempo, así que prefiero hacer las exposiciones un servidor y solamente irles dejando las actividades por los tiempos, ¿sale? Porque hablar de historia de la educación en México necesitaríamos al menos de 2 o 3 módulos de 7 sesiones para poder explicarlo por completo. Entonces, como no tenemos o no disponemos de todo ese tiempo y ahora que todo es en línea, pues tampoco es así como que lo ideal, pero vamos a tratar de hacer como un buen resumen para que toquemos como que los puntos más importantes, sobre todo, de la historia. Voy a poner, hay dos culturas, sobre todo. Este es un mapita que, bueno, me di a la tarea de sacar, que nos habla sobre cómo estaban repartidas las culturas en Mesoamérica, ¿no? Es decir, en qué estados de la República Mexicana se encontraban más o menos las culturas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la zona de los mexicas, la zona de los olmecas, la de los mayas, por Yucatán, ¿no? La de los mixtecos, los huastecos. Esto es más que nada como un preanálisis para que ustedes vean más o menos cómo es que estaban distribuidas las culturas hace ya unos cuantos años. Hay dos Maestro, culturas, sí, adelante. bueno, ahí en el mapa, Sí, ahora sí que los mexicas fueron después de los olmecas, totonecas, y mexicas abarcó casi toda la parte del territorio del centro, es correcto, hacia el norte. Ya los es que son correcto. pues mexicas son los aztecas, y los otros que acabo de mencionar, ¿Los olmecas? no, los mexicas, perdón. Sí. No, sí, los mexicas. Bueno, los mexicas son los aztecas, ¿no, maestro? Ahorita vamos para allá, justamente vamos a tocar Porque ese es que tema. hay un contraste, así que se topan en un tiempo y espacio, porque los mexicas son Centroamérica, todo Claro, eso empieza a abarcar. Y bueno, un dato curioso, México significa en azteca ombligo de la luna. Y así es. pues ahora sí que pues aquí nada más son los tiempos, pero Claro, lo que fue así es, Mexica lo que va marcando abarcó son los todo. tiempos. Todo, y la península de Yucatán abarcó mucho más. Es correcto, hay muy buen aporte, gracias Luis. Y ahorita vamos a hablar justamente, precisamente de esa diferencia que existe, o si es que no la existe, entre los aztecas y los mexicas. Esto solamente es para que ustedes más o menos vayan ubicando en el mapa de la República, donde estuvieron habitando, como bien lo dice Luis, en diferentes tiempos, muchas de estas culturas, el territorio mexicano. Pero hay dos culturas que a mí en lo particular me gusta analizarlas desde el ámbito educativo, que es la cultura mexica, algunos la denominan como la cultura azteca,
y es aquí donde viene la pregunta que precisamente ahí nos apoyó Luis. Si la cultura mexica y la cultura azteca es lo mismo o no es lo mismo. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Alguien sabe si es lo mismo, si son sinónimos, si son culturas completamente distintas? No, vale equivocarse, ¿eh? Ya saben que vale equivocarse, no importa. ¿Qué me pueden decir de la cultura mexica y los aztecas? Anímense, sin miedo, sin pena. Los aztecas maestros fueron nómadas. Los mexicas ¿Sí? se estancaron en un solo lugar, pues los aztecas fueron pues moviéndose y es por eso que abarcaron una cierta gran expansión en México, que pues por eso se le denomina así, pero pues en sí en realidad pues es lo mismo, pero son diferentes tiempos, pero al final de cuentas surgió pues una sola cultura al final, pero de ellos dos, mexicas y aztecas, se encontraron. Ok, Mexicas se quedaron, aztecas se movían, así yo lo perfecto. entiendo. Sí, está bien, Luis, muy bien. Hay un video, ¿sale? Yo ahorita les voy a explicar, pero hay un video que necesito que vean y de aquí va a salir una actividad. Este video que va a estar en la presentación, lo van a observar y es un video que nos habla sobre la diferencia que existe entre los mexicas y los aztecas. De este video lo que tienen que hacer es, una vez que lo reproduzcan, que lo analicen, bueno, pues van a sacar cuáles son las principales diferencias, porque sí existen diferencias entre los aztecas y los mexicas, ¿sale? Las que ustedes quieran retomar del video. Es un video muy cortito, es como de 10 minutos, no se preocupen. Pero bueno, ahí va la historia de más o menos de cómo es la diferencia entre los mexicas y los aztecas. A nosotros generalmente se nos denomina como aztecas, ¿sale? A nivel internacional, incluso a nosotros nos ligan mucho ese apartado de lo azteca. De hecho, tenemos el Estadio Azteca, por ejemplo, lo de Sangre Azteca, que como que nos asocian mucho a la cultura azteca. Sin embargo, eso está mal, ¿sale? A nosotros nos tendrían que ligar mucho más con la cultura mexica. Lo que pasa es que los aztecas son la primer cultura, bueno, no la primer cultura, sino que surgen primero que los mexicas, ¿sale? Los aztecas vienen de un territorio llamado Aztlán, ¿sale? Eh, Allí tenían su propia cultura, ¿sale? Los aztecas en ese momento, digamos que los dominaban otras culturas, y a raíz de este dominio que tenían otras culturas por encima de los aztecas, como ya lo mencionaba Luis, ellos eran nómadas, pero a donde llegaban, como no era una cultura muy fuerte en ese momento, deciden separarse. Eran como dos tipos de, digamos, dos subtipos de cultura azteca, es decir, había como dos poblaciones dentro de los aztecas y una de esas poblaciones decide abandonar a los aztecas, ¿no? Y deciden abandonarlo porque su dios en ese momento, perdón, que es Huitzilopochtli, les indica que tienen que buscar una nueva tierra, por decirlo así, en donde iban a encontrar precisamente un nopal y encima del nopal un águila devorando una serpiente, ¿no? Que es la historia que todos conocemos. Pues estas son instrucciones del dios al cual veneraban los aztecas y una parte de esos aztecas son los que deciden seguir esa profecía de Huitzilopochtli y abandonan el territorio de Aztlán. Pues esa pequeña población de los aztecas, digamos, que abandona Aztlán, son los que llegan al Valle de Texcoco. ¿Sale? En el Valle de Texcoco es donde se funda, donde se origina como tal la Gran Tenochtitlan, ¿sale? Allí en Tenochtitlan es donde surge como tal la cultura mexica. Es decir, la cultura mexica no solamente se crea, digamos, no solamente se origina a raíz de la llegada de esos nómadas aztecas que ya habían abandonado su cultura, sino que además de los aztecas, llegó otro grupo, ¿sale? Que son los famosos alcohuas y los tepanecas, que estos venían de Texcoco y de Tlacopan. Estas tres alianzas, se podría decir, ¿no? Ese pequeño grupo de aztecas, este pequeño grupo de alcohuas y de tepanecas, son los que fundan la Gran Tenochtitlan, ¿no? Entre ellos se hace lo que se le denomina dentro de la cultura como la famosa Triple Alianza. Y bueno, lo que hacía esta Triple Alianza precisamente era la expansión territorial de una nueva cultura llamada mexicas, ¿sale?
No es mexicas, como muchos le dicen, sino mexicas, que es la pronunciación correcta de esta cultura. Maestro, pero antes de eso, Sí, ¿qué no fueron primero los mexicas? sí. Mexicas. Mira, Eh, antes de de ellos, todo eso del choque encontrar el histórico, fueron primero los mixticas, de ahí fueron, pues ahora sí que, si no me recuerdo, es 700 antes de Cristo, y de la gran Tenochtitlan fue el año 900 antes de Cristo. Fueron claro, por 200 años de diferencia, pero hay mucho, mucho atrás incluso de cultura, es decir, nos podemos exactamente ir hasta lo que dice su compañero Luis, ir hasta los olmecas incluso, ¿no? Pero arranco justamente desde lo mexica y desde lo azteca, por lo que les comentaba de que ellos son los primeros en establecer como ya un sistema fuerte de educación, ¿me explico? Las anteriores culturas, a pesar de que tenían, digamos, ciertos sistemas de aprendizaje, no lo tenían tan marcado como los mexicas, que lo vamos a ver en unos momentos, donde ya había incluso escuelas, ¿no? Donde se fundan las primeras escuelas, en donde ya acudían como tal por aprendizajes muy especializados. Entonces, esta alianza, digamos, de estas tres culturas es lo que forma la Gran Tenochtitlán y es lo que conforma lo que hoy se le denomina como la cultura mexica. Digamos que los aztecas, en el momento en el que ese pequeño grupo abandonó Aztlán, es que se pierde la cultura azteca, ¿no? Sin embargo, muchos de los escritos que vemos hoy en día acerca de la historia de México nos siguen denominando como la cultura azteca, cuando en realidad nosotros tendríamos que ser la cultura mexica. De hecho, Hernán Cortés en muchos de sus escritos a nosotros nos decía, o sea, se refería a los mexicas como los mexicanos, ¿no? Y de hecho de ahí viene también nuestra denominación de los mexicanos, de los escritos de Hernán Cortés hacia los mexicas. Este nombre de los mexicas, cabe mencionar que se le asignó, digamos, a esta cultura porque ellos consumían una hoja dentro de ese territorio de Tenochtitlán que se llamaba Mexica o Mexica, y es a raíz de ahí que ellos adoptan el nombre de los mexicas. Y bueno, esto solamente como un breve preámbulo, ¿no? De cómo fue que surge esta cultura y bueno, sobre todo tener bien en claro que no es lo mismo la cultura azteca a la cultura mexica. Es como si fuera, la cultura mexica es como si fuera el azteca evolucionado, ¿sale? Es decir, el azteca en un principio se quedaba en un lugar, posteriormente llegó a Tenochtitlán con el apoyo de los alcohuas y los tepanecas y fundó la Gran Tenochtitlán. Y es como el azteca evolucionado, ya un azteca más revolucionado, ¿no? Y bueno, todavía seguían adorando a Huitzilopochtli, que es pues el dios del sol en pocas palabras, ¿no? Y es el que más veneraban todas estas culturas. Aquí se ve un poquito, por ejemplo, de qué tanto territorio llegaron a conquistar estos mexicas, ¿no? El imperio mexica fue uno de los más grandes dentro de la historia de México. Se tiene datos, por ejemplo, de que incluso llegaron a dominar a más de 400 pueblos dentro de la República Mexicana y todo lo que se ve de colores, excepto lo que está en verde claro, fue todo lo que llegaron a conquistar los mexicas. Hay territorios, si se dan cuenta, en el centro, como es el apartado de Tlaxcala, ¿no? El estado de Tlaxcala, que no está conquistado por los mexicas. Y más adelante vamos a ver por qué, ¿no? Hay otros territorios también que están ahí, como Teotitlán y algunos otros, que no están conquistados porque había otras culturas muy fuertes y guerreras que no les permitieron llegar, digamos, a su territorio, ¿no? Pero el resto, lo porque que vemos de de hecho, colores, maestro, sí que lo están. lo que Adelante, es, adelante. lo que es aquí abajito, lo que es Quintana Roo y todo, eso le pertenecía a los mayas. Los mayas es más Centroamérica. Pero pues Exactamente. hay un choque, bueno, yo no lo sabía, pero me lo recalcaron mucho que yo pensé que los aztecas y los mayas se habían encontrado, pero no, erróneamente nunca se encontraron. Fueron unas clases, los mayas son clases guerreras, no, son clases astrológicas, pero los aztecas son clases guerreras, o sea, somos más como que más tercos, pero los que Claro. son los mayas son más de que la civilización, que los astrónomos, que la geometría, pero también los aztecas hicieron algo, que hicieron los acueductos para el agua, para Así que es. llegue todo eso, para el agua, pero pues ahora sí que hay una gran diferencia. No sé si son los aztecas que crearon el cero o fueron los mayas, no En este recuerdo. caso son los mayas y de hecho los mexicas, el imperio mexica como tal,
sobre todo ya al final, o sea, quiero que entiendan, por ejemplo, que el Imperio Mexica no era tanto que quería conquistar por poder, sino que ellos buscaban sobre todo el intercambio, ¿vale? Ellos buscaban mucho el intercambio, es decir, te trataban como de dominar, pero no tanto para que te sometieran a maltrato, a sacrificio, sino era una cuestión más por intercambio de alimentos. Los mayas, por ejemplo, como lo menciona su compañero, tenían muy bien establecido la parte de la alimentación, de la pesca y manejaban muy bien los números. Y sobre todo al final, antes de que cayera la Gran Tenochtitlan en 1521, ¿no? Por la llegada de los españoles, ya empezaban a invadir los mexicas la cultura maya. Y más adelante, de hecho, les voy a pedir una actividad donde los voy a mandar a ver una película que se llama Apocalipto, que tal vez ya muchos la vieron, y ahí precisamente la película de Apocalipto refleja cómo en la etapa final de lo que era ya el imperio mexica, ya empezaba a intentar dominar a la cultura maya, ¿no? Y de hecho, esa película muestra precisamente el dominio del imperio mexica sobre el resto de culturas. Esos que se ven, digamos, sacrificando personas es el imperio mexica, ¿sale? Y lo que se ve plasmado dentro de esa película es la Gran Tenochtitlan. Los quienes arrancan como protagonistas en la película son por parte de la cultura maya. Entonces, pero digamos que no lo llegó a dominar por completo los mexicas a los mayas porque llegaron los españoles, ¿sale? Pero hay muchas culturas que sí fueron sometidas por los mexicas, excepto algunas que digamos que les plantaron cara y que no se dejaron dominar por el imperio mexica. Eh, ya les comentaba hace un momento que, bueno, su principal dios, por decirlo así, que era el dios del sol, era Huitzilopochtli, y hay una historia que habla acerca de cómo ellos concebían a Huitzilopochtli, ¿no? Igual se los voy a dejar aquí, no lo voy a reproducir, pero si les interesa lo pueden ir a ver. Es un documental que habla sobre la leyenda precisamente de este dios y cómo es que llega a la cabeza, digamos, de la cultura azteca, en este caso, porque esto sí lo traían ya desde los aztecas y posteriormente se queda para el imperio mexica. Los tlaxcaltecas y los purépechas, ¿sale? Son dos culturas que fueron las únicas grandes culturas, digamos, aparte del imperio mexica, que nunca se dejaron invadir por los mexicas. En el caso de los tlaxcaltecas, por ejemplo, ellos lo que hacían era que odiaban a los mexicas, eran como sus acérrimos rivales, pero lo que buscaban en principio era tener como un pacto de no guerra, por decirlo así, y preferían como que el intercambio solamente pacífico con los mexicas, ¿no? Entonces los mexicas hasta cierto punto acceden a este intercambio con los tlaxcaltecas e incluso llegan a pactar que pasando determinado tiempo tenían que hacer como una especie como de guerra entre ellos, mandando a sus mejores soldados con tal de que se mantuviera la paz entre estas dos culturas. Pero nunca pudieron invadir el imperio mexica, los tlaxcaltecas, porque los tlaxcaltecas habitaban en zonas que eran muy complicadas de llegar para los mexicas y eran como que muy estratégicos en dónde habitaban. Y eso como que el hecho de que fueran muy estratégicos de dónde habitaban les permitía tener ventajas sobre el enemigo cuando los querían atacar. Por eso los mexicas nunca llegaron a dominar a los tlaxcaltecas, que aparecía precisamente en la lámina anterior donde estaba el mapita, que era una de las zonas que nunca llegaron a colonizar los mexicas. En el caso de los purépechas, estos eran otra cultura muy guerrera, ¿no? Muy fuerte, que tampoco lo logra conquistar los mexicas, porque los purépechas se dedicaban sobre todo a lo que es la creación, por decirlo así, a la fabricación de armas, por decirlo así, en este caso hachas, espadas, por ejemplo, tenían mucho metal a su disposición por la zona geográfica donde se encontraban los purépechas y por ende cada vez que intentaban irlos a conquistar los mexicas, pues terminaban perdiendo porque los purépechas, digamos, estaban muy bien armados. Entonces, el hecho de que tuvieran el metal a su disposición siempre les dio como una gran ventaja y por ello el imperio mexica nunca pudo conquistar estas dos culturas. Cuando llegan, por ejemplo, los españoles, cuando llega Hernán Cortés a intentar conquistar ya como tal Tenochtitlán, los españoles hacen un acuerdo precisamente sobre todo con los tlaxcaltecas para que les ayudaran a conquistar la Gran Tenochtitlán. Entonces, los tlaxcaltecas se supone que arman una especie como de convenio, digámoslo así, con los españoles para ir a atacar Tenochtitlán. Y es así como cae Tenochtitlán, porque ya no solamente era el apoyo de los tlaxcaltecas, sino incluso de algunos otros pueblos que vivieron mucho tiempo sometidos
por la opresión del imperio mexica, que terminan ayudando a la conquista a Hernán Cortés y por ello cae Tenochtitlán, ¿no? Entonces, Maestro, sí, adelante. y ahí es donde viene la historia de los hijos de la Malinche, que son los Exactamente, hijos de de ahí la viene chingada. esa historia, que es Sí, otra así historia más comúnmente, complicada. así se le dice. Los hijos Así de la es, chingada, que fue la señora Chava que les ayudó a colonizar todo esto. Por así eso, de es. hecho, hay un libro que así que lo repito mucho, que se llama El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y es donde Claro. dice eso, que dice los hijos de la Malinche, y ahí es donde dice todo lo que pasó, todo lo que sucedió, por qué somos así y por qué el gran refrán, los hijos de la chingada. Así es, de ahí Pues viene precisamente, de la historia de la Malinche, precisamente en la colonización con Hernán Cortés, y es muy buen libro el que recomienda su compañero de Octavio Paz, donde describe precisamente todo este proceso de conquista por parte de los españoles, pero aquí hay que ser muy claros en que no solamente fueron los españoles, sino también fue con el apoyo de estas culturas que, digamos, durante años vivieron en conflicto con los mexicas y otros que estaban sometidos, ¿no? Entonces, ya el imperio era muy grande de por sí. Si lo vieron en la lámina anterior, todo lo que dominaba el imperio mexica era muy, muy grande. O sea, prácticamente tenían control de todo el territorio mexicano y por ende ya muchos estaban cansados y terminaron uniéndose a la conquista de los españoles. Como bien lo saben, ya lo estábamos viendo en un inicio, pues los mexicas fueron una de las primeras civilizaciones del mundo que reconoció, digamos, que todos los chicos, sin importar si eran hijos de agricultores, obreros, guerreros, comerciantes o nobles, merecían recibir una educación de calidad en una escuela supervisada por el Estado para convertirse en lo que ellos denominaban como buenos ciudadanos. Es decir, ellos son los primeros, la primera cultura, digamos, en darse cuenta que todos tenían que recibir una educación sin importar si eras agricultor, si eras un guerrero o si eras un comerciante. Por eso es que me gusta arrancar desde el Imperio Mexica, porque son los que, digamos, tenían esa idea de que el educarse a temprana edad era sumamente importante para el desarrollo de su sociedad. ¿No? Los niños, incluso en esta cultura de los mexicas, eran sumamente importantes. De hecho, se les consideraba regalos de los dioses al referirse a ellos que sus padres, digamos, los llamaban como mis joyas, ¿no? Es decir, así les denominaban los propios padres a sus hijos, es decir, lo más fino, lo mejor o lo más valioso que tenían. La educación de un niño comenzaba en el momento de su nacimiento y era específica dependiendo su sexo, ¿no? Si era hombre, si era mujer, ya que la educación comenzaba en casa, pero terminaba en la escuela. O sea, los mexicas tenían muy claros que en algún momento del desarrollo del niño o de la niña tenían que acudir a la escuela. Cabe mencionar que en esta cultura, pues sí que se veía todavía como esta cuestión, ya desde aquí lo machista, ¿no? Es decir, el hombre se dedicaba más a las cuestiones como obreras, más a las cuestiones como de guerra, y por otra parte la mujer era más como la cuestión doméstica. Entonces ya desde este tipo de culturas es que debemos muchas de las costumbres que tenemos incluso todavía arraigadas en pleno siglo XXI. Los niños a temprana edad aprendían sobre todo de los ancianos, y eso es algo que van a ver sobre todo en la película de Apocalipto y en muchas otras representaciones, una forma de cómo aprendían las culturas en la antigüedad. Es decir, la forma en cómo obtenían el aprendizaje era sobre todo de los más ancianos de la tribu o de la cultura, que eran en ese momento considerados como los sabios por la experiencia que tenían, sobre todo en donde habitaban. Es decir, un anciano, un abuelo, e incluso el chamán o el brujo, era el que tenía el conocimiento y era él quien lo replicaba al resto de jóvenes que se encontraban en la propia cultura. Eh, los cuales, digamos, englobaban, pues como digo, una visión general ya del mundo por la experiencia y los años que tenían en vida. Hablaban sobre la muerte, sobre las virtudes, incluso sobre ceremonias, cultos, religión, hasta el calendario, ¿no? Era lo que les daba los primeros cimientos a esos niños de quiénes eran, quién era su gente y sobre todo cuál era su historia. Es decir, los más grandes, por decirlo así, dentro de una cultura eran los encargados de compartir a los más jóvenes todo las tradiciones, todas las costumbres y todo lo que había detrás de su cultura para que estos el día de mañana lo hicieran el mismo trabajo, lo replicaran con los siguientes jóvenes. Un poco mayores, los niños, niñas, se podría decir que entre los 5, 10, 14 años realmente no hay una edad exacta de cuándo acudían a la escuela, porque cada libro, digamos,
digamos, cada escrito que se ha encontrado por parte del Imperio Mexica habla de diferentes edades en los cuales los niños acudían a las instituciones. Pero llegaba un momento en el que los mandaban y existían dos tipos de escuela dentro del Imperio Mexica, que eran como las más importantes, que era el Calmecac y el Tepozcali. ¿Sale? Estas dos instituciones son muy importantes dentro del Imperio Mexica porque son, para empezar, dentro de la educación son las dos primeras o incluso una de las primeras escuelas que surgen dentro de un sistema educativo y que ya en cada una de estas escuelas había una diferencia de lo que se enseñaba. En el caso del Calmecac, que se le denominaba como la Casa del Llanto, en esta institución asistían generalmente los hijos de nobles, ¿sale? Pero no todos, cabe mencionar, y su enseñanza era más de tipo intelectual, es decir, para convertirse en dirigentes políticos o militares, sacerdotes, médicos o incluso hasta maestros dentro de estas mismas escuelas. Si se dan cuenta, era como para la clase alta, por decirlo así, dentro de lo que era el Imperio Mexica. ¿Qué es lo que se enseñaba? Bueno, pues se enseñaba la teología, la geometría, los rituales religiosos que practicaban los mexicas, la astronomía, la pintura de códices y la política. Además, se enseñaba el manejo del Tonalpohualli, que es como el calendario o la cuenta de los días para los mexicas, y el lenguaje culto, que era muy diferente sobre todo al que ellos manejaban diariamente. Y aquí cabe mencionar que, bueno, en el caso de estas escuelas, del Calmecac y del Tepozcali, que lo vamos a ver en un momento, no era tanto una cuestión como elitista, como lo pinta aquí un poco, porque para el Imperio Mexica, el Tepozcali era como que la escuela en donde se les iba a enseñar a los niños a ser guerreros, por decirlo así. Pero el ser guerrero, digamos, no era significado de ser como un rango menor a un sacerdote, porque el Imperio Mexica, si algo, bueno, si algo se le caracteriza a ese imperio, es que eran guerreros, y gracias a que eran guerreros fue que creció tanto el imperio en Tenochtitlan. Entonces, para la cultura mexica, un guerrero era muy importante. Entonces tú podrías ser sacerdote, podrías ser maestro, pero independientemente de eso, si tú eras un guerrero, te iban a considerar también muy importante dentro de la cultura, porque gracias a ti, digamos, era que obtenían los recursos para el crecimiento de Tenochtitlan. Y bueno, aquí otra de las cosas dentro del Calmecac es que los castigos eran parte de la educación y aquí debemos, gracias a esta cultura, digamos en gran parte, que todavía dentro de las escuelas, hasta hace unos años, todavía se castigaba, ¿no? Porque los jóvenes que eran rebeldes dentro de esta institución y que no mostraban mejoría, pues eran azotados. Si insistían en su comportamiento, el castigo se intensificaba y bueno, hasta cierto punto les llegaban incluso a pinchar la piel con espinas de maguey, que son como las que se muestran en la foto, y en casos mucho más extremos, pues se les semi-asfixiaba con el humo de chiles quemados, ¿no? Eran como los castigos más extremos que, digamos, podían recibir los alumnos dentro del Calmecac, y que De hecho, bueno, maestro, pues sí, adelante. estaba leyendo pues un documento de un libro donde dice que, pues gracias del coronavirus y todo eso, que a Sí, Chile tiene unas toxinas que nos hacen menos propensos a enfermedades y nos hacen más fuertes a las enfermedades, o sea, para que no nos contagiemos tan claro, rápido. Y de hecho, pues ahí mismo pues en el libro decía que a los niños los agarraba y echabas el chile y los ponían y que les hacían que olieran todo el chile para que crearan unas buenas defensas. Hasta la fecha, cuando, no sé, mi mamá hace chiles, uno tosemos, claro. empieza a toser y empieza a toser, pero también tiene, como le comento, muchas dotadas y no sé qué tenga el chile en un mito que nos hace y nos refuerza nuestro sistema inmune. Eso sí está, ahora sí que documentado y así que está chido, ¿no? Claro, sí tiene muchas propiedades, ¿no? Que posiblemente ahí aportan sobre todo a la resistencia. Habrá que ver cómo ayudan al sistema incluso inmunológico, ¿no? Para que fueran más resistentes. Y bueno, pues aquí se les castigaba con ello y por ello también fueron muy buenos guerreros, ¿no? Porque no cualquiera los derrotaba. Eh, Teniendo en cuenta, digamos, que a este internado, o a esta escuela, que es el Calmecac, eran prácticamente los que asistían, eran los que tenían el destino del Imperio Mexica como tal, ¿no? Porque eran los famosos nobles y por ende era mucho más rigurosa la forma de enseñar dentro de estas instituciones. Y bueno, ellos solían ayunar, hacer penitencias e incluso los autosacrificios dentro del Calmecac era algo que se incentivaba
porque digamos que era una forma de mostrarle respeto a su dios Huitzilopochtli, ¿no? Que en este caso era el dios del sol. Por ello, en la película, incluso de Apocalipto, se muestran parte de los sacrificios que hacían ellos a su dios. Otra de las instituciones es el Telposkayi, que es la Casa de la Juventud. Este Telposkayi, digamos que son centros de enseñanza para, digamos, como el resto del pueblo en general. Y aquí, bueno, pues asistían exclusivamente los varones. A partir de los 15 años en adelante era que se metían, digamos, a esta institución y la finalidad de la enseñanza era que aprendieran a servir, digamos, mediante un oficio y sobre todo que dominaran el arte de la guerra, porque recordemos que los mexicas pues eran un pueblo guerrero y digamos que estaban tan seguros en ese momento de la calidad de la educación que consideraban que un joven al egresar de esta escuela pues ya estaba listo para el matrimonio, para encabezar una familia y para ser parte ya como tal del ejército mexica como tal. La cultura mexica pues tenía como que muy establecido como esa educación militarizada, por decirlo así, en donde una de sus principales características que la hacían resaltar del resto de culturas, pues indudablemente era su estrategia militar a la hora de atacar. Un dato curioso es que la sociedad mexica se dividía en barrios llamados Calpulli y cada uno de estos contaba con su propia Telposkayi. Es decir, dentro de cada barrio, por decirlo así, existía una escuela de Telposkayi en la cual acudían pues estos jóvenes para prepararse para la guerra, por decirlo así, y para un oficio que podían ser obreros, artesanos, y dentro de, digamos, cohabitaban con los alumnos que acudían al Calmecac, pero que ellos tenían como que otro oficio u otro destino dentro de esta cultura. Los estudiantes de estas escuelas pues eran personas comunes y corrientes que se les llamaba más iguales, y sin embargo, la distinción, les repetía hace un momento, entre el alumnado de cada escuela no se trataba tanto por una cuestión elitista, sino que los más iguales, es decir, los que iban al Telposkayi, no eran vasallos ni esclavos, sino guerreros. Es decir, no se les consideraba como, tanto como la plebe, ni como esclavos, sino que eran simplemente denominados como guerreros. Y lo que les comentaba, ¿no? Es gracias a ellos prácticamente que Tenochtitlán creció y el imperio mexica pudo conquistar muchas otras culturas. Si los jóvenes del pueblo, digamos, asistían a una escuela y los hijos de la nobleza acudían a otra, era más que nada porque estos centros de enseñanza estaban más especializados a diversas tareas. Y es aquí incluso un momento muy importante para la educación donde surge la famosa hoy en día especialización, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos estudiar medicina, dentro de la medicina general existen muchas ramas de la medicina, ¿no? Como bien puede ser la pediatría, la ginecología, ¿no? Entonces, a partir de este momento es cuando se nos empieza, digamos, a mostrar que incluso dentro de cualquier rama grande, tú te puedes ir especializando, ¿no? Y por ello es que dentro del Calmecac había como que muchas especializaciones, ¿no? Por eso se hablaba de astronomía, de geometría, se hablaba de la cuestión de la religión, y cada uno de los hijos de los nobles, digamos, se podía ir especializando. Y si tú no querías irte por esa rama, pues te podías ir por la parte de un oficio común y corriente, como era el ser obrero, el ser artesano, o incluso dedicarte exclusivamente a la guerra, ¿no? A ser un guerrero dentro del imperio mexica. Hay otras dos escuelas, ¿sale? Que surgen también dentro de la cultura mexica, y una es el Ipochcayi, que es la casa de doncellas, y bueno, aquí era exclusivamente para las mujeres o para las niñas, y en ellas pues se recibía una educación semejante a la del Tepochcayi, pero aquí se les enseñaba sobre todo oficios para el hogar, ¿sale? Por eso les digo que ya desde aquí se trae como que toda esa idea de que la mujer tiene que estar dedicada a casa, por decirlo así, y el hombre para la guerra, ¿no? O para liderar, digamos. Pero bueno, pues eso es una idea. Imagínense de cuántos años, estamos hablando de más o menos 1500, ¿no? Que a día de hoy todavía se sigue manteniendo dentro de nuestra cultura, ¿no? Y esperemos que pues esto acabe pronto. Otra de las instituciones que también dieron origen en su momento, pues fue el Cuicacalli, que el Cuicacalli es la denominada famosa Casa del Canto. Los mexicas, por ejemplo, era una cultura que le gustaba la danza y que le gustaba el canto, y por ello surge esta institución
en la cual asistían alumnos, tanto hombres como mujeres, pues a instrucciones de canto y de danza, ya que ellos veían, digamos, el canto sobre todo como una vía de transmisión del conocimiento y una forma incluso de acercarse a su Dios, en este caso Huitzilopochtli, para estar en contacto y, digamos, en armonía con él. Aquí hay un video que les voy a poner a continuación, que sí es muy importante, que es como una especie como de resumen de lo que acabamos de mencionar. No dura mucho, pero déjenme les pongo el audio. México Tenochtitlan era la única ciudad, posiblemente del mundo, que garantizaba la educación a todos los jóvenes, no importando que fueran plebeyos o nobles. Todos tenían su educación garantizada. La educación de los antiguos mexicas empezaba en casa. La madre se encargaba de la educación de su hija y el padre de su hijo. Se les enseñaba, por ejemplo, a la niña se le enseñaba a cocinar, se le enseñaban cosas básicas del hogar. Al niño se le empezaba a enseñar a cazar pequeñas presas, a pescar, a acompañar al padre y recolectar la leña, a apoyarlo en las tareas de la casa, del hogar, ¿no? Hacer reparaciones en el techo de la casa, ¿no? Cosas muy sencillas, a cultivar. Pero posteriormente, si uno era plebeyo, tanto hombres como mujeres a la edad de 13 años tenían que entrar a un colegio llamado Telpochcali, que significa Casa de la Juventud. Había diferentes colegios en los diferentes barrios de Tenochtitlan o Calpulis. Y en este lugar pues se les enseñaba a los hombres principalmente la cuestión militar, ejercicios prácticos para la guerra. También se les enseñaba a la mujer ya a trabajar lo que eran los textiles. Se les enseñaba también a ambos sexos parte de su historia, parte de las tradiciones del barrio y a desarrollar un orgullo, una identidad con Tenochtitlan, con la nación mexica. Su educación continuaba hasta cerca de los 18 o 20 años. A esta edad, los varones tenían su primera experiencia real militar. Los enviaban a la guerra y usualmente iban apoyando a algún campeón, algún guerrero veterano, algún guerrero con experiencia, y ellos iban como apoyos, una especie de los escuderos europeos. Incluso en las fuentes se dice que eran los amarradores, porque cuando había un enfrentamiento y el campeón que ellos iban siguiendo derrotaba a su oponente, ellos llegaban, lo amarraban y lo llevaban a la retaguardia. Esto para posteriormente ser sacrificado. Había un espacio, un recinto que se llamaba Cuicacali o Casa del Canto, que era el único espacio donde convergían tanto los hombres, estudiantes, como las mujeres. En este lugar se les enseñaba la danza y el canto, principalmente para sus dioses. En cuanto a los nobles, esto sucede con los plebeyos, esto que acabamos de platicar. En cuanto a los nobles, era diferente. Se sabe que los hijos de los gobernantes de México Tenochtitlan, los tlatoques, introducían a sus hijos al Calmecac, ¿no?, a la edad de los 8 años. ¿Por qué más jóvenes? Porque su responsabilidad iba a ser más fuerte conforme a la sociedad. En este lugar se le llamaba la Casa del Llanto, la Casa de la Negrura, porque era muchísimo más estricto que el Telpochcali. Este lugar, los profesores eran directamente sacerdotes del culto de Hecatquetzalcóatl, deidad de la creación, de la sabiduría, del viento divino. Y en este lugar realmente los hacían resistentes, hacían que pudiera dominar su mente, su cuerpo. Se les enseñaba astrología, se les enseñaba administración, política, se les enseñaba también todos los rituales inherentes a su religión estatal, y también se les enseñaba lo que era la guerra, pero a través pues de las máximas figuras, de los máximos guerreros de Tenochtitlan. Obviamente se les enseñaba estrategia militar y táctica.
Los castigos corporales en este lugar eran tremendos, ¿no? Se les enseñaba el autosacrificio, se les enseñaba a bañarse por las noches con agua fría y ir por leña antes de dormir. No dormían más de 5 horas al día. Y también otra de las prácticas comunes en este colegio era mantenerse en ayuno y en una misma posición por largos periodos de tiempo sin moverse. Bien, pues ahí nos habla un poquito precisamente acerca de cómo era la educación en el Calmecac y en Tepochcalli, ¿no? Que eran completamente distintas las formas de enseñanza. Por un lado, en el caso del Calmecac, que era mucho más rigurosa la enseñanza porque era destinada sobre todo a los hijos de nobles, ¿no? Los que iban a tener en sus manos el dominio, digamos, de todo el imperio mexica. Y por el otro lado era una cuestión más sobre la parte guerrera y militarizada que en ese momento predominaba dentro del imperio mexica. Imaginen ustedes que todo esto que acabamos de ver solo corresponde a una sola cultura de nuestro país, ¿no? Por cada cultura que tenemos dentro de la República Mexicana, pues existe muchísima historia y por ello es que les digo o les mencionaba en un principio que para mí México tiene una de las historias más ricas en cuanto a cultura, porque por cada una de ellas existe una infinidad de historias, ¿no? Como es el caso del Imperio Mexica. En la próxima sesión ya vamos a hablar un poquito de qué fue lo que sucedió cuando llega la conquista de los españoles, ¿no? Porque todo esto que traían los mexicas, pues hasta cierto punto se vio modificado al momento de que entra el cristianismo dentro de la vida de los mexicas, porque es algo que viene a implantar muchos de los sacerdotes que llegan con Hernán Cortés y empiezan a intercambiar cultura con los mexicas, pero al final, pues fue una masacre total la que hacen los españoles y implantan su nuevo sistema educativo, ¿no? Y es a partir de la próxima sesión donde vamos a hablar un poquito precisamente de cómo fueron cambiando estos sistemas de enseñanza dentro de lo que anteriormente fue el Imperio Mexica y de cuando empieza a desarrollarse ya el famoso mestizaje, ¿no? Hay una segunda actividad. La actividad 1, digamos que está repartida en 3 partes. La primera era la que les mostraba en un inicio, donde tienen que ver el video de la diferencia que existe entre los mexicas y los aztecas, que es justamente este de aquí, el del perrito, lo tienen que ver. Y de ahí van a sacar las principales diferencias que existen entre mexicas y aztecas, ¿vale? Esta es la actividad 1, parte 1. Va a estar dividida en 3 partes. Igual no tienen que hacer mucho, si sacan 5 características, 4, no hay ningún problema, solo las que ustedes consideren como más importantes. La segunda actividad, ¿sale? Va en relación a un artículo. Este artículo que les voy a mostrar a continuación es un artículo elaborado por Junquera Carlos en 1992, donde nos habla sobre la educación de los nahuas, que habla precisamente sobre cómo era la educación en estos tiempos del Imperio Mexica y de muchas otras culturas que en ese momento habitaban cerca de Tenochtitlán o del Valle de Texcoco, y nos habla precisamente sobre cómo ellos tenían sus propios como sistemas de enseñanza. Y aquí van a poder encontrar mucho de lo que ya vimos en esta exposición y algunas otras cosas. El artículo es de 20 hojas, igual no lo tienen que leer absolutamente todo. Hay unas partes incluso que son como tipo poemas, que esos pues y los pueden ignorar, los pueden saltar, no hay ningún problema, pero solo céntrense sobre todo en unos apartados que vienen aquí como subtítulos, que dice los educadores y otro que dice los educandos, en donde se habla exclusivamente sobre cómo era el proceso de enseñanza-aprendizaje en esos tiempos. Y bueno, la última actividad, ¿sale? Que es de esa misma derivada de lo anterior, es que van a tener que ver la película de Apocalipto. Ahí les voy a dejar el enlace para que la puedan reproducir. Y a raíz de que vean la película, pues necesito que identifiquen sobre todo cómo era el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de esas culturas, que repito, o esa película refleja el imperio mexica sobre el imperio maya, ¿sale? O bueno, la cultura maya como tal. Entonces, dentro de cada una de estas culturas había diferentes formas de cómo ellos concebían el aprendizaje y se reflejan dentro de esta película, y es lo que me interesa que ustedes reflejen en su documento. No tiene que ser algo muy grande, de hecho yo les pido que sea en 7 renglones máximo, ustedes puedan plasmar pues qué fue lo que observaron o qué fue lo que entendieron de cómo ellos reciben el aprendizaje dentro de su cultura, ¿no? Tanto de la maya como de la mexica. Y en la próxima sesión, sí que sí, ya vamos a centrarnos un poquito en lo que es la conquista de los españoles al Imperio Mexica, en donde ya les digo yo que les voy a recomendar una serie que no es obligación verla,
pero que igual está muy buena. Si les interesa esto como de la conquista y del Imperio Mexica, hay una serie que se estrenó en noviembre del año pasado que se llama Hernán, ¿sale? Está muy bien hecha y refleja precisamente el proceso de conquista de los españoles sobre el Imperio Mexica y nos habla precisamente de lo que hablaba su compañero hace unos momentos, Luis, de cuando se establecen estos convenios, digamos, entre españoles y algunos pueblos indígenas de nuestro territorio, donde está la Malinche precisamente, y hablan cómo fue todo ese proceso de invasión a nuestro territorio. Así que bueno, si nunca la han visto, pues se las recomiendo un montón, solo son 8 capítulos. Maestro, ¿le Eh, puedo subir a la revista el de actividad 1, por favor? sí, claro. Voy a tomar foto. Maestro, una Sí, pregunta. dígame. Las tres actividades, bueno, la actividad 1 dividida en 3 partes, ¿se entregan el 6 de noviembre las 3? Las 3, el 6 de noviembre, así es algo muy chiquito, ¿eh? No tienen que hacer mucho, o sea, solo sacar rasgos, sobre todo cuando hablamos de las características principales, saquen muy poquito, no se preocupen, y pues del análisis de la película igual, máximo 7 u 8 renglones, ¿sabes? Lo ideal es que todo esté como en hoja y media de Word, ¿no? O en una hoja, incluso si todo Maestro, cabe, ¿sí? son tres actividades, ¿no? La de las diferencias entre aztecas y mexicas, Así es, la de esta ver la película. y la de la película, exactamente. Todo eso lo puede meter en un mismo Word, ¿sale? O sea, como para que nada más suban un solo documento, todo métanlo en uno mismo, no importa que no le pongan títulos a que vaya de corrido, lo pueden hacer así. De hecho, en el aula escolar, aquí en el aula escolar, te voy a entrar al apartado de su materia, se tienen que posicionar, recuerden, sobre el mes de noviembre, porque ahorita lo que les dejé está en el mes de octubre y para pasarse a lo de noviembre tienen que cambiar como que el mes y todo para que se les vea reflejado dónde tienen que reportar su actividad. Es decir, ustedes entran al tablero de clases y le dan en la materia, ¿no? Aquí ya está lo que les acabo de poner hace un momento, donde pueden ingresar, ¿no? Los enlaces y todo de la sesión. Ya les coloqué incluso aquí los videos de las actividades, sale lo de la diferencia entre los mexicas y los aztecas, el texto para que lo puedan revisar, el de la educación en los nahuas, y el link de la película. Este link de la película, solamente con que le den clic, los va a llevar al Google Drive para que la puedan reproducir, ¿sale? Estoy promoviendo un poco la piratería, lo sé, pero igual si no la han visto está muy buena realmente y es como que refleja perfectamente lo que queremos, vamos a aterrizar con este tema. Esta película también está en YouTube, ¿sale? Así que si la quieren ver en YouTube, lo pueden hacer desde allí, aunque se ve un poco mal. Yo les recomendaría que lo vieran desde aquí, pero háganlo desde la computadora de preferencia porque en el celular a veces no se visualiza de esta forma y les pide que la descarguen. Si lo hacen desde la computadora, sí que les va a permitir que al darle clic aquí puedan reproducirla en pantalla completa, ¿sale? Si lo hacen con el celular, no se ve de esta forma, la tienen que descargar. Y lo que les comentaba hace un ratito de la serie de Hernán, pues de igual forma, aquí les dejo un enlace en donde están los 8 capítulos de la primera temporada. La próxima va a salir hasta el 2021, que vienen todos los capítulos de esta serie, ¿no? Por si les llama la atención, ¿no? De la conquista de los españoles, que es lo que vamos a ver en Mucho la siguiente pederasta, sesión. maestro. Sí, va a haber ahí de todo en esta Demasiado. serie, Ya sí. ya la vi, de hecho, pero sí es mucho pederasta, pero Sí, hay cosas que no concuerdan con la historia o realmente sean así. Pero quién mira, es sabe. que hay muchas cosas de la historia actual de nuestro presente que, Ujú. que incluso no han sido bien contadas, ¿no? Por ejemplo, eso de los aztecas, hasta a día de hoy muchos piensan que nosotros venimos de los aztecas cuando venimos de los mexicas, ¿me explico? O sea, hay muchas cuestiones en cuanto a historia de México que no están bien contadas, ¿no? Y que muchos traemos en nuestra cabeza y que deben de empezarse a corregir, si no todos van a empezar a crecer con esa misma idea, ¿no? Pero sí, ustedes saben que en las series, en las películas, hay cosas que no tienen nada que ver también con la historia real y hay muchas otras que al igual y tienen que ver, pero nunca se contaron, ¿me explico? Entonces, aparte de que lo vean como entretenimiento, pues véanlo con una cuestión crítica a la historia de nuestro país actual, ¿no? Pues sí, tienes razón. Y bueno, pues no sé si tengan dudas, preguntas con respecto a la forma de trabajo, a las actividades, si queda claro qué es lo que tienen que hacer. Nadie tiene Maestro, esa actividad se va a mandar a través de la plataforma, ¿verdad? sí, perdón, eso iba a enseñarles. Aquí en la plataforma del aula escolar, en esta de aquí, bueno, aquí está lo de octubre, lo que les acabo de poner. Si se van a la esquina superior derecha, les van a aparecer los meses. Ya en el mes de noviembre
está establecida el reporte de la actividad 1. Es en este apartado en el cual ustedes van a subir su actividad, su Word o su Google Docs con la actividad 1 que está repartida en 3 partes, ¿sale? Aquí es donde ustedes van a subir su archivo. Yo se los voy a calificar y una vez que lo reciba, ya yo lo paso a la base de datos de Excel para que ustedes vayan viendo el reporte de actividades de cada uno de ustedes. ¿Pero puede ser también en PDF? Puede ser en PDF también, sí, claro. Puede ser en PDF. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues si nadie tiene más dudas, preguntas, ya se pueden ir a descansar. Y el próximo fin de semana nos vemos. Ya yo les avisaré a más tardar el viernes si sería de forma sincrónica o asincrónica. Sale un día antes, siempre les voy a avisar cómo va a ser. En caso de que sea asincrónico, yo les dejo la liga del video y todo y los materiales para que lo puedan consultar. Y en caso de que sea sincrónico, pues ya estaremos reunidos aquí el próximo sábado. Que tengan bonito fin de semana y... Hasta luego, maestro. Gracias, maestro. Gracias, Igualmente. maestro. Hasta luego. igualmente. Gracias. Igualmente, maestro, gracias.